En esta sesión hablaremos de los antimicrobianos que tienen efectos sobre el ADN. Como hemos visto anteriormente, las reacciones que atacamos dentro de la célula bacteriana pueden ser de tres tipos: clase 1, clase 2 y clase 3. En específico, estos mecanismos o estos antimicrobianos que afectan al ADN se clasifican dentro de las reacciones de clase 3. Recordemos que estas son dianas especialmente buenas para el tratamiento con antimicrobianos, ya que atacan a moléculas que no pueden ser captadas desde el entorno y su metabolismo o sus procesos son altamente diferentes, tienen diferencias pronunciadas entre las células de los mamíferos y las células bacterianas. En específico, los antimicrobianos que actúan o afectan el ADN van a tener su efecto sobre la transcripción y replicación del ADN. Esto a través de la modificación de las topoisomerasas, ya sea la 2, que es una girasa, o la 4. La topoisomerasa 2 o girasa, sintetizada por los genes GIR-A y GIR-B, se va a encargar de introducir cortes en el cromosoma bacteriano para que al momento de desarrollar las tiras de ADN y estas pueden ser replicadas, el desenrollamiento no genere tensiones que inhiban la síntesis del nuevo ADN bacteriano. Entonces su función nuevamente va a ser introducir cortes y volver a unir el cromosoma una vez que éste se está desarrollando. Mientras que el topoisomerasa 4 o girasa sintetizadas por los genes PAR-C y PAR-E van a tener la función de desarrollar el ADN una vez que ya se han sintetizado las cadenas hijas, de tal forma que éstas se puedan separar y dar origen a las nuevas cadenas, que después, cuando se divida la bacteria, dará origen a las bacterias hija. Dentro de los antimicrobianos que tienen este efecto sobre el ADN, tenemos a las quinolonas. Estas se pueden dividir en dos grandes grupos, las quinolonas y las fluoroquinolonas. Y a su vez las quinolonas son de primera generación, mientras que las fluoroquinolonas se dividen en segunda, tercera y cuarta generación. Dentro de las quinolonas de primera generación tenemos al ácido nalidíxico, ácido oxolínico, ácido piromídico, ácido pipemídico, rosoxacina, sinoxacina, flumequina. Dentro de las fluoroquinolonas de segunda generación tenemos a la ciprofloxacina, enoxacina, fluroxacina, lomefloxacina, nadifloxacina, norfloxacina, ofloxacina, perfloxacina y rofloxacina. En la tercera generación tenemos a levofloxacina, esparfloxacina, tosufloxacina, temafloxacina y grepafloxacina. Y por último, en la cuarta generación tenemos a valofloxacina, sinafloxacina, gatifloxacina, gemifloxacina, moxifloxacina, pasofloxacina, arenfloxacina, citafloxacina, robafloxacina y trovafloxacina. Del lado derecho vemos la estructura básica de las quinolonas y dependiendo de los sustituyentes va a ir adquiriendo diferente nombre y esto también le dará propiedades diferentes según la generación. En esta imagen volvemos a ver cómo está el núcleo naftiridina que da origen al resto de las quinolonas, por ejemplo, partiendo desde el ácido nalidíxico, después la trovafloxacina, enoxacina, el anillo sinolina, que está en la sinoxacina, el anillo piridopirimidina, que está en el ácido pirimidínico y en el ácido piromídico. Las quinolonas tienen un efecto sumativo, es decir, el espectro de actividad se va a ir sumando según aumentemos la generación. Empezando desde las quinolonas, que son las quinolonas de primera generación, cuyo efecto se da en enterobacterias, por ejemplo, Bacillus gram negativos, Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Citrobacter, Salmonella y Shigella. A estos microorganismos se les suman las fluoroquinolonas de segunda generación,
que ya son un espectro extendido a bacilos gram negativos e inician cobertura contra cocáceas gram positivas y atípicos. Es decir, aparte de los microorganismos que ya abarcábamos con la primera generación, ahora también podemos atacar Pseudomonas aeruginosa, Moraxella catarrhalis, Acinetobacter, Stenotrophomonas maltophilia, Haemophilus influenza, Neisseria gonorrhea, Vibrio cholera, Campylobacter, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Chlamydia trachomatis y Mycoplasma. En la tercera generación, además, ya es un espectro extendido a cocáceas gram positivas y atípicos, es decir, ahora el efecto se alarga a Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Campylobacter pneumoniae y Mycobacterium pneumoniae. En la cuarta generación se alarga el espectro, ahora es un espectro extendido para anaerobios y atípicos, donde ya podemos atacar a Staphylococcus aureus resistente a meticilina, bacteroides, clostridoides, legionella, Campylobacter, Mycobacteria y Mycoplasmas y Ureoplasma. Como habíamos visto en sesiones anteriores, las quinolonas y las fluoroquinolonas son moléculas anfipáticas que requieren la entrada a la bacteria a través de porinas y que una vez que ingresan al espacio periplásmico, a la membrana citoplasmática y al citoplasma, son susceptibles a ser atacadas por las bombas de eflujo. Ahora, viendo las topoisomerasas, recordemos que estas son sintetizadas por los genes HIR-A o PAR-C. Entonces, mutaciones introducidas a estos genes van a modificar la estructura de la topoisomerasa y con esto van a hacer que se pierda la funcionalidad de las quinolonas. En cuanto a otros genes que también pueden sintetizar, en este caso la topoisomerasa 4, tenemos a HIR-B o PAR-E, que nuevamente introducen cambios en la topoisomerasa que las hacen menos afines a las quinolonas. La topoisomerasa 2 es de gran importancia porque es el blanco que buscamos atacar en las bacterias gram negativas, mientras que la topoisomerasa 4 será el principal blanco que vamos a atacar en las gram positivas. Los mecanismos de resistencia que se pueden presentar a quinolonas pueden ser modificación del antibiótico, impermeabilidad o eflujo del antimicrobiano. El principal mecanismo de resistencia que tenemos a las quinolonas son las mutaciones cromosómicas que afectan regiones determinantes de resistencia quinolónicas conocidas como QRDR. Estas se deben a los genes HIR-A, HIR-B, PAR-C y PAR-E. Ya vimos que respectivamente HIR-A, HIR-B se encargan de la síntesis de la topoisomerasa 2, mientras que PAR-C y PAR-E se encargan de la topoisomerasa 4. También ya vemos que la topoisomerasa 2 se encarga de desenrollar el ADN e introducir estos cortes y volver a unir el cromosoma para que pueda empezar la síntesis de nuevo ADN, mientras que PAR-C y PAR-E se encargan de despegar las hebras de ADN recién sintetizado para que después, durante la división celular, nos dé dos pares de cromosomas, uno para la célula madre y otro para la célula hija. El más frecuente de los genes de resistencia, las mutaciones que vamos a encontrar, va a ser dentro de HIR-A y sobre todo en las gram negativas. En cuanto a impermeabilidad y eflujo, nuevamente puede ser la pérdida de porinas con las que hemos visto anteriormente, y dentro del eflujo, la bomba de eflujo que suele afectar de manera principal a quinolonas y fluoroquinolonas es la ACRAB-TOL-C. Sin embargo, vuelve a tener el efecto que hemos visto en el resto de las bombas de flujo. No solamente va a afectar a las quinolonas, sino que también va a afectar a otro tipo de moléculas anfipáticas, como lo hemos visto anteriormente. Y además ya hemos visto que hay otras bombas de flujo como la MexAB o PRM que también tienen un efecto sobre las quinolonas y que afectan a otros antimicrobianos. Por lo tanto, la sospecha de este mecanismo va relacionado con el mismo escalonamiento que hemos visto en beta-lactámicos, específicamente en los carbapenémicos, ertapenem, meropenem y mipenem. Y se diferencia de otras bombas de flujo, ya sea por PCR o por secuenciación. Sin embargo, estas metodologías, como ya hemos visto,
son bastante complejas. Entonces, inferimos la presencia de la impermeabilidad y el flujo cuando otros mecanismos de resistencia son negativos y vemos este escalonamiento característico de los carbapenémicos. Recordemos, el flujo afecta principalmente a ertapenem, meropenem queda en sitio intermedio e imipenem no se ve tan afectado. Aquí vemos una placa que tiene este escalonamiento, erta y mimero, que nos indican, en este caso, un eflujo. El que se ve más afectado es el ertapenem, y en este caso vemos un disco de tetraciclina porque sabemos que las bombas de flujo, aparte de poder afectar a los betalactámicos, afectan a otros grupos, en este caso las quinolonas, y también anteriormente ya habíamos visto que afectan a las tetraciclinas. Como lo hemos visto también en otras sesiones, se pueden evidenciar estas bombas de flujo a través de la introducción de moléculas como la CCCP o la reserpina o el PAF-N. Sin embargo, son métodos que suelen tener mucha variabilidad y que no se puede describir adecuadamente de qué mecanismo se trata. Ahora pasemos a los nitroimidazoles y los nitrofuranos. Son otro grupo de antimicrobianos que afectan al ADN. En 1944, Dove y Stillman probaron 42 derivados del furano, que es la molécula que está marcada en amarillo, y descubrieron que el grupo azometina, que es CH con un doble enlace al nitrógeno, de la nitrofurazona es altamente efectivo como un antimicrobiano. Y a partir de este se fueron generando derivados sintéticos. Estas moléculas no existen en la naturaleza, son propiamente obtenidos en laboratorios. Y según los sustituyentes que se fueron generando, pues nos dan origen a otras moléculas como la furazolidona, el nifuradeno, el nifurtoinol, nitrofurantoína, etc. Dentro de los nitroimidazoles tenemos el metronidazol, tinidazol, nimorazol, dimetridazol, pretomnamida, ornidazol, megasol, acinidazol, benzinidazol, azomicina, tiazol. Algunas de las moléculas que he mencionado aquí no tienen un efecto antimicrobiano, lo incluyo en la tabla para tener la lista completa, pero no tienen este efecto antimicrobiano como lo veremos en algunos instantes, pero sí tienen un efecto sobre células humanas, entonces también pueden ser empleados como antineoplásicas estas moléculas. Dentro de los nitrofuranos tenemos la nitrofurantoína, nitrofurazona, furazolidona y nifurtimox, este último nuevamente con efecto antineoplásico. Las únicas tres que están en uso para atacar microorganismos son las primeras tres, nitrofurantoína, nitrofurazona y furazolidona. Los nitroimidazoles se van a dividir en dos grupos, los 5-nitro y los 2-nitro, dependiendo en qué carbono está este sustituyente. En el caso de metronidazol es parte de los 5-nitro. Solo se ha evidenciado efecto antimicrobiano en los nitroimidazoles cuyo grupo nitro es 5-nitro. El metronidazol es una droga patrón para los 5-nitroimidazoles y es del que se tiene una mayor experiencia clínica. A partir de los estudios acerca del metronidazol, se fue derivando la información para el resto de los nitroimidazoles y nitrofuranos. Sin embargo, a ciencia cierta no se conoce el mecanismo completo bajo el cual actúan estos antimicrobianos. Sabemos que el metronidazol y sus metabolitos hidroxilados no inducen la degradación del ADN, sino son activados en la célula blanco. Es decir, el metronidazol como tal es una prodroga que debe de ser metabolizada dentro de la célula blanco para que tenga la función. De acuerdo con varias evidencias experimentales, los metabolitos activos serían productos de reducción del grupo nitro del metronidazol. Esta droga podría actuar como un aceptor de electrones y esta captación de los electrones por la droga provocaría su reducción, inhibiendo tanto la liberación de hidrógeno como la producción de ATP. La reducción de cada molécula de metronidazol requiere 3 electrones
y la estructura del metabolito activo no se conoce. Pero por las características de su reactividad, suponemos que es un radical libre o una molécula altamente electrofílica la que va a producir todos los efectos sobre las estructuras que van a afectar al ADN. También sabemos que el potencial redox del metronidazol es de menos 420 milivolts y el potencial más bajo obtenible del sistema aeróbico es de menos 350 milivolts. Esto explica por qué el fármaco únicamente es activo en anaerobiosis, no es útil en aerobiosis los nitroimidazoles. Este cambio de la molécula de metronidazol se va a deber directamente a las nitroreductasas que se van a encargar de hacer que el metronidazol sea metabolizado hacia el fármaco activo. El metronidazol tiene un efecto bactericida, lo que parece no ser debido a la interrupción de la producción de energía porque al finalizar la reducción del fármaco, la liberación de hidrógeno se restablece y las bacterias no pierden viabilidad. Es decir, incluso aunque el metronidazol tenga este efecto bactericida al tener su función, sí puede ser reversible. Entonces, en factor neto, de forma global, tiene un efecto bacteriostático. Esto hace que muchos nitrofuranos y nitroimidazoles se comporten como ambos, dependiendo la concentración y dependiendo de la especie bacteriana. Pueden ser bacteriostáticos o bactericidas. Los derivados reducidos actúan sobre la molécula de ADN produciendo hipercromicidad, disminución de la viscosidad y el peso molecular, incrementando el número de hebras simples de las moléculas de ADN y además inhiben a la ADNasa 1, que es una enzima que cataliza la reparación del ADN fragmentado. El conjunto de estas evidencias nos hacen pensar que hay una extensa ruptura no reparable en el ADN y pareciera que este es el mecanismo bactericida de la molécula, pero recordamos, hasta el momento no se conoce correctamente el efecto. Sin embargo, también, aunque les mencioné que este es un grupo de antimicrobianos de clase 3 y habíamos mencionado que la clase 3 se caracterizaba por tener un efecto muy específico sobre el microorganismo, en el caso de los nitroimidazoles y los nitrofuranos, se ha visto que no existe tal exclusividad. Este efecto de degradación del ADN, así como las estructuras que reparan o sintetizan el ADN, también se ha visto en las células humanas y esto puede generar serios efectos adversos. Los mecanismos que pueden afectar tanto al grupo de nitroimidazoles como nitrofuranos son los cuatro que hemos visto anteriormente: la mutación del receptor, la mutación del antibiótico, la impermeabilidad de la bacteria y la expulsión del antibiótico. Dentro de los nitroimidazoles y los nitrofuranos, los nitroimidazoles tienen una efectividad para los anaerobios, ya sea gram positivos o negativos, Bacteroides fragilis, Clostridioides difficile, Helicobacter pylori, Trichomonas vaginalis, mientras que los furanos van a tener actividad dependiendo cuál de los tres de los que ya mencionamos se use. En general, pues tiene efectos en enterobacterias como Escherichia coli, Enterococcus, Enterobacter y Klebsiella. Dentro del espectro antiparasitario de los nitroimidazoles, también tienen efectos sobre amebas y tricomonas y yardias. Como ya les mencioné, uno de los efectos que se pueden tener es la modificación enzimática o mutación del receptor. En este caso, la mutación del receptor va conforme a las nitroreductasas, que son necesarias para hacer este metabolismo del nitroimidazol del profármaco a su forma activa. En el caso del nitroimidazol, el efecto se da por la mutación de los genes RDXA y FRXA, mientras que en los nitrofuranos la mutación de las nitroreductasas se da por mutaciones en los genes NFSA y NFSB. Además, las bacterias
para los nitroimidazoles pueden modificar su sistema respiratorio. Recordemos que los nitroimidazoles tienen efecto específicamente sobre bacterias anaerobias. Entonces, si hay una modificación en su sistema respiratorio, baja el potencial redox y no puede ser reducido el nitroimidazol a su forma activa y entonces pierde su funcionalidad, cosa que no pasa en los nitrofuranos. Los nitrofuranos van a requerir un menor voltaje para hacer esta interconversión a la forma activa y por lo tanto en cuestiones de microaerobiosis o aerobiosis también se pueden activar por las nitroreductasas. Entonces esta modificación del sistema respiratorio no va a afectar al caso de los furanos. Otra modificación que puede haber, que es una modificación enzimática para los nitroimidazoles, es que aumenten el número de enzimas reparadoras de ADN y esto generalmente se da por el aumento de la expresión del gen REC-A. En cuanto a los nitrofuranos, un aumento de producción de enzimas superóxido dismutasa o catalasa que van a inactivar los radicales libres, también van a producir esta resistencia a los nitroimidazoles y los nitrofuranos. Aquí, para hacer énfasis, para recordar, el superóxido dismutasa o catalasa atacan a radicales libres y recordemos que los nitrofuranos al momento de reducirse van a producir esta molécula que aún no conocemos muy bien, pero que suponemos que es un radical libre que ataca al microorganismo. Y la pérdida de porinas va a reducir la entrada del fármaco al interior de la célula y con esto también inhibiendo la efectividad del antimicrobiano. Los nitrofuranos tienen cierta similitud estructural con los nitroimidazoles y se les ha atribuido un mecanismo de acción similar, como lo hemos visto en estos mecanismos de resistencia, pero poseen un potencial redox menos negativo, por lo que su grupo nitro puede ser reducido en condiciones aerobias. Además, los nitrofuranos pueden producir inhibición de la síntesis de ADN o la inhibición de enzimas vinculadas al metabolismo energético de las bacterias. Dentro de los tres que hemos mencionado, tenemos la nitrofurantoína, que es un nitrofurano bacteriostático cuyo espectro se limita a Escherichia coli, Enterococcus y escasas cepas de Enterobacter y Klebsiella. Está probada únicamente para el tratamiento de infecciones urinarias causadas por gérmenes con sensibilidad probada a ella. Se le ha utilizado para evitar infecciones recurrentes y bacteriuria. La nitrofurazona, que es otro nitrofurano bactericida de uso tópico, inhibe a varias enzimas relacionadas con el metabolismo energético de las bacterias. Su espectro incluye Staphylococcus aureus, Streptococcus, Escherichia coli, Clostridium perfringens, Aerobacter aerogenes y Proteus. Sin embargo, como este se utiliza casi exclusivamente de forma tópica, se le considera más que un antimicrobiano, un antiséptico, aunque su mecanismo de acción específico sí lo haría clasificarse como un quimioterapéutico. Y el último que tenemos en el grupo, la furazolidona, que nuevamente es un nitrofurano con actividad bactericida y yardicida, cuyo espectro abarca fundamentalmente bacterias intestinales como Escherichia coli, Staphylococcus, Salmonella, Shigella, Proteus, Aerobacter aerogenes y Vibrio cholera.